Eclesiastés nos dice, ya llegaremos más a fondo allá, ¿no? Nos dice, por ejemplo, de que puede ser que el hombre anhela vivir 1000 años, pero si no tiene sus propósitos, su visión clara de la vida, viene a ser peor que un abortivo. Cuando nosotros no tenemos visión, llegamos a ser uno más de la rutina, un cristiano más. Esta expresión tal vez suene un poquito dura, pero es para que nos recordemos. Cuando un cristiano no tiene visión, es un cristiano más del montón. No quiero hablar en forma despectiva este término, sino que ese cristiano en su vida no hay una transformación. Simplemente no entiende de que Dios no le salvó para hacer grandes objetivos con cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, vimos la semana anterior Zaqueo, a pesar de su imposibilidad física, porque era un chiquito, un enanito, y la gente le tapaba todo, le obstaculizaba todo y no podía ver, pero sin embargo él luchó, perseveró por ver, por tener la visión de verle a Jesús. ¿Y qué hizo? Usó estrategias sabias, subió a un árbol de sicómoro y pudo ver a Jesús. Y esa persistencia hizo que Zaqueo encuentre la salvación para su vida y su casa. Cuando hay la salvación en nuestras vidas, nosotros debemos persistir para llegar a hacer realidad la visión. Habíamos visto a la mujer que estuvo con enfermedad 12 años con flujo de sangre, 12 años. Para los que estaban la semana anterior me entienden, pero para los que no estaban, 12 años. Imagínense una mujercita, 12 años de estar cada mes con un flujo de sangre. Prácticamente estaba ya en anemia ella, 12 años. Eso es algo increíble. Pero sin embargo, la persistencia de ella dijo, yo con solo tocar el borde de su manto seré sanada. Y esa es la persistencia, es lo que hizo que la visión de ella se haga realidad. Entonces, cuando en un cristiano hay la visión de parte de Dios para nuestras vidas, el no puedo no existe. En el cristiano, el no puedo no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, no existe. Porque ya tiene plantada su visión, dónde quiere llegar. Y en esta mañana quiero tomar tres, o mejor dicho, de acuerdo a la palabra, quiero tomar como base, como ejemplo, las tres formas como nosotros tenemos que luchar para hacer realidad nuestra visión. Vamos a 2 Timoteo, por favor, un momentito, y vamos a abrir en el capítulo 2. Más luego vemos otro tipo de compromiso. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Si hemos encontrado, nos ponemos de pie. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 3. Tú pues sufre alegrías. Tú pues sufre penalidades, pero ¿cómo? Como buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué dice? Debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Tomemos asiento. Gloria a Jesús. El tema de esta mañana es para alcanzar la visión
debemos obedecer a Dios y pagar el precio. Un tema largo. Para los que están anotando, el tema de esta mañana es: para alcanzar la visión debemos obedecer a Dios. ¿A quién? A Dios, y pagar el precio. Entonces, para que la visión se haga realidad en nuestras vidas, tenemos que pagar un precio. Y el apóstol Pablo nos da una ilustración, al mismo tiempo que da una ilustración al pastor, al joven pastor Timoteo, también nos da una ilustración a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y él pone tres símiles de cómo es que nosotros debemos luchar para hacer realidad la visión. Hay tres formas, y las tres es con un objetivo para obtener resultados. El primer punto que vemos es, ¿cuál de ellos? Dice, un soldado. Usted ve el ejemplo en el versículo 3. ¿Cuál es el primer ejemplo, la primera metáfora, el primer símil que encontramos? Un soldado. Bueno, los que hemos pasado por el cuartel, entendemos esto. Bueno, yo pasé nomás, no entré. Pero los que han pasado... Por eso dije, los que hemos pasado por el cuartel. Otra cosa que hubiese dicho, los que hemos entrado al cuartel, yo no entré. Los que hemos pasado por el cuartel, ¿qué hemos visto? Cuando están haciendo, de dar las instrucciones, las personas que están al frente de cada batallón. ¿Qué es lo que hemos visto que hacen? Les sacan el aire. Por ejemplo, hay jóvenes que son ociosos, vagos en el hogar. ¿Qué hacen ahí? Pero les hacen sacar el aire a tal punto que llegan a la casa después de pasar su conscripción militar. Llegan a la casa y son los primeritos bien ordenaditos. Algunos hombres creo que va a tener que mandar así, oye, hombres y mujeres. Sobre todo en los hijos que son desordenados, las hijas desordenadas. Mandar al cuartel 1 año. Bueno, ese no es el tema. Entonces, aquí vemos la primera metáfora, la persistencia como soldado. ¿Ya? Y dice, el apóstol Pablo dice, tú pues como buen soldado, dice, goza de alegrías. ¿Qué dice? Sufre penalidades. Cuando habla de penalidades, está hablando, hermanos, de desarrollar una disciplina sacrificial. Y está dispuesto inclusive a morir por causa por la cual está peleando. Porque dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pastoralmente, dentro del plano de pastoral, el apóstol Pablo está mostrando a Timoteo el valor de ser constantes en la consagración ministerial. Por ejemplo, para aquellos que Dios tiene llamados para ser pastores en este lugar, está el apóstol enseñando el valor constante, el valor de ser constantes en la consagración ministerial. Porque no es cualquier cosa ser un pastor, no es cualquier cosa ser levantado como ministro de Dios. Ser levantado como ministro de Dios demanda un sacrificio muy grande, un sacrificio que tiene que luchar contra todo, contra el mundo, demonio y carne. Por ejemplo, ¿cree usted que a los pastores no nos dan las ganas de estar viendo lo que juega la liga con el técnico universitario? Claro, a mí usted sabe que yo soy hincha, no fanático, de un equipo, ¿entiende? Pero justo le ponen a las 11 de la mañana el partido. Entonces, ¿qué hace el pastor? A ver, siervo, usted se lleva el mensaje, yo me voy al fútbol. Dice que como un buen soldado debemos luchar contra esa tentación, ¿entiende? Toca luchar. Entonces, ¿qué hago? No, yo no me voy allá, yo me voy a recibir bendición. Hay que pagar un precio, hay que luchar. Y ahí viene, hermanos, para que se haga realidad la visión tenemos que luchar. Imagínese uno que venga acá y yo ponga a Dios en segundo lugar, a la congregación en segundo lugar. ¿Qué clase de pastor voy a ser?
Si un caso hay una novelería de carrera de coches, carrera de carros y el pastor allá y la congregación en el culto, ¿qué autoridad voy a tener para que la visión se haga realidad? Entonces ahí viene la situación para cada uno de nosotros, para que la visión se haga realidad. Tenemos que luchar, pelear, como dice el apóstol Pablo. Leamos otra vez el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usted, en el momento que vino a los pies de Cristo, se constituye en un soldado de Cristo. Usted, mujercita, se constituye en una soldada de Cristo y entonces empieza a luchar para hacer realidad la visión que Dios le ha dado a usted. Ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo de los jóvenes, los solteros, decía, ¿no? O matrimonios jóvenes que tienen recién a lo mejor un hijito, son jóvenes o están en proyecto de tener hijitos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen en el matrimonio? De solteros deben tener una visión. A ver, nos vamos a casar. A ver, primeramente vamos a hacer el orden, la orden real, bíblico, como dice la Biblia. Y luego de eso ahí ya conversan cuántos hijos van a tener, qué van a hacer con esos hijos, quién se va a encargar de la educación, de la instrucción a esos hijos, a esas hijas. Todo eso tiene que ser, eso es visión. No es que ya que vengan los guaguas ya porque vino, híjole, se nos escapó, se nos chispoteó y ya tenemos guambras. No. Ya tenemos que tener visión. ¿Qué voy a hacer con esos niños? Cuando lleguen adolescentes, ¿qué van a hacer? Porque recuerden, esto también dije creo la semana anterior, o fue el martes, no recuerdo. Recuerden, la prueba de que hemos nosotros instruido correctamente a nuestros hijos son cuando ellos son jóvenes. Cuando ellos son jóvenes y toman las decisiones, ahí estamos pasando la prueba del examen final, si hemos hecho correcto el papel de padres. Cuando no hay visión, le dejamos ahí a los hijos que hagan lo que quieren. Le dejamos que los hijos hagan lo que quieren, no les instruimos, no les amonestamos, no les estorbamos, que hagan lo que quieren. Pero cuando ya llegan a jóvenes, ahí es donde va usted a pasar ese examen o va a reprobar, pero va a ser tarde. Cuando hay visión, empezamos a trabajar desde tempranas edades con ellos. ¿Qué es lo que queremos que ellos sean en la congregación? ¿Quién vive? Amén. Ahí entonces empezamos a trabajar desde tempranas edades y con la sabiduría de Dios, Dios nos da visión para ver a nuestros hijos. Por ejemplo, a alguien que le gusta estar lee, no, él tiene llamado para este ministerio. A alguien le gustan los instrumentos y los padres estamos, amén, a él le gustan estos instrumentos, Dios le va a dar ese talento de adorar al Señor. Y nosotros tenemos que invertir en esos talentos desde pequeñas edades. Cuando hay visión, pero cuando no hay visión, ni bola le paramos, hermano. No por vergüenza, no estoy avergonzando a mis padres, pero ellos no eran cristianos, ¿no? Por ejemplo, ve a mí desde chiquito. Si acaso mis padres hubiesen tenido visión respecto a lo que me gustaba desde chiquito, yo cogía las ollas, cogía 2 ollas, cogía unos palos y cogía unas tapas de las ollas y hacía como que era la batería, para mí era la batería. Igual cogía un pedazo de manguera y decía que este es el trombón y andaban a puf. Entonces, si nosotros como padres vemos ese tipo de inclinación, ¿qué tenemos que hacer? A ver, mi hijo, ¿te gusta la música? ¿Qué instrumento te gusta? Voy a invertir, voy a gastar. Amén. Cuando hay visión, pero cuando no hay visión, ¿qué tahuambra viejo que estás aquí matándome? Digas. Cuando no hay visión, no tendrás qué hacer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mire, esa es la diferencia. Porque hay muchos hogares, muchas vidas que van a decir, Señor, ¿y ahora qué tendré? ¿Cuál es el futuro de mi hijo? Amén. Orar al Señor y Dios nos da visión. Entonces, hermanos, tenemos que ser constantes en la consagración ministerial. Nosotros primero, para luego transmitir lo que queremos ver en los demás. A su nombre. ¿Estamos aquí? Ahora, para hacer realidad esto, que del buen soldado, en el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos llamó a formar parte del ejército de Dios? Cristo.
Entonces, ninguno de que milita se enreda en las cosas de la vida. ¿Qué me interesa a mí Liga Barcelona? Cuando haya tiempo de ver. El trabajo está primero o Dios, entonces ahí viene. Ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida. O sea, las prioridades, cuando tenemos visión, las prioridades cambian. Es lo mismo como iglesia, el Señor está dando una visión. El día miércoles tuvimos reunión con liderazgo, se transmitió el por qué la visión con la que vamos a trabajar, más comprometida con Dios. ¿Por qué razón? Porque ya vamos, nosotros decía hace, ¿cuántos meses estamos? 5 meses atrás, en el Congreso. Vamos a dejar de trabajar parcelitas, ahora vamos todos a involucrarnos en lo que es en la obra del Señor, la iglesia del Señor. Que vamos a evangelizar todos. Que usted va a ser enviado a abrir célula en su casita para hacer células, amén, van a hacer, todos vamos a trabajar. Es decir, ya no vamos nosotros a trabajar en parcelitas, solamente los ministerios, nada más, no, todos. Y es tiempo. Como iglesia, hermanos, tenemos que tener y esta es la visión que Dios me ha dado en mi corazón para transmitir como iglesia, y como iglesia tenemos que ser realidad. La gente necesita de Cristo. Vea, usted salga a visitar a una persona no creyente, háblele de Cristo, ellos quieren escuchar la verdad de Dios. Y usted, portadora de la gloria de Dios, sentada en la silla, entonces vamos a salir. Amén. Dile a tu hermanito, ya vamos a salir. Sí le dijo. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay ejemplos, no sé cuántos conocen, pero yo sí conozco a un atleta que es de nuestro cantón. El apellido no me acuerdo, pero es María, me acuerdo el nombre. María Medina. Gracias, siervitas. Sí me gusta el deporte de repente. Ella aún en pies descalzos persistía y persistía hasta llegar a hacer realidad lo que ella anhelaba. Y aquí pone como ejemplo a un atleta. Y ese atleta, ¿cómo debe ser la actitud de un atleta? ¿Cómo dice? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Queremos, hermanos, que la visión se haga realidad. Tenemos que ser como un atleta persistente. Recuerde, la caminata de cristiano no es velocidad, es maratón. La caminata de un cristiano es una maratón. Los que tienen velocidad, ellos de más de 100 metros o en 500 metros están sacados la lengua, ya no pueden más. Pero los de maratón están 5,000 metros, 10,000 kilómetros, no, sí, 10,000 kilómetros, algo así es, hasta llegar a la meta. Persistencia. Amén. Persistencia. No vemos los resultados de ese momento, hay que seguir trabajando. Y ahí va un consejo para los padres. Escuchen, padres, ¿qué clase de hijos queremos tener? $12 años, 11 años y los niños ahorita están robando, están matando. En esa cultura, en esa generación están creciendo nuestros hijos. ¿Qué clase de hijos queremos tener? Pero usted está cómodo tal vez y ahí con sus guaguas, contento con el guagua y no tiene tiempo para enseñarle. Usted no ora por sus hijos, no intercede por sus hijos, no les enseña las cosas de Dios a sus hijos. Déjeme decirle, no quiero hablar mentiras. Dios no miente. Él es inmutable, Él no cambia. Él dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, como padres, estamos hablando como un atleta, para recibir recompensa legítimamente. ¿Cuál sería la recompensa para los padres?
que luchamos legítimamente, ver a nuestros hijos temerosos de Dios, sirviendo a Dios. Esa es la meta que deberíamos tener como padres. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Entrar a la maratón. ¿Y cómo entramos espiritualmente a la maratón? A enseñarles, a instruirles. Por ejemplo, usted ya ve desde pequeñito que su hijo es un grosero, un malcriado, un gritón, que tiene un genio, un temperamento muy explosivo, y usted nunca le corrige, nunca le da con la vara, nunca le instruye. Déjeme decirle que ese muchacho llega a la edad de joven, hasta le puede levantar la mano. Y usted va a decir, tal vez viene, pastor, ore por mi hijo. No, a ver, un ratito. Tuviste todos los 15 años para instruirle en los principios de Dios, para corregirle cuando había que corregir, cuando era necesario la vara de la corrección, dar con la vara de la corrección. Y no lo hiciste, entonces Dios fracasó. No luchamos legítimamente. Espiritualmente. Ahora, literalmente, cada uno de nosotros tenemos una visión. Como iglesia, esa es la visión. Por eso es que, escuche bien, ahora quiero que entienda por qué había dicho desde julio. Por ejemplo, en esta congregación va a haber disciplina. Vamos a poner por obra la disciplina. Es decir, un cristiano o una cristiana peca. Y bien, sigue congregando, no pasa nada. Se le amonesta y sigue pecando. Y no hemos tomado cartas en el asunto, bíblicamente. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El papá, el pastor en otros casos, espiritualmente. Entonces, la Biblia nos enseña 4 formas para disciplinar a una oveja que anda perniquebrada. Peca, sigue pecando, pide perdón, luego sigue pecando. Entonces, 4 pasos. 1. Ve a solas, conversando personalmente, confrontando el pecado en que está viviendo y no cambia. Hay un tiempo que se le da para que cambie, que rectifique, pero no hay cambio. Listo, 2 testigos, vengan 2 ancianos, 2 siervos, 2 ministros. Vamos a conversar este asunto. No cambia, muy bien, dilo a la iglesia. Desde el púlpito, fulano de tal, el hermanito tal o la hermanita tal, está viviendo en adulterio, no quiere cambiar, sigue igual. Así que toda la iglesia sabe, ya no puede. La iglesia sabe, y la Biblia dice que cuando ya es públicamente dicho el pecado, ya no puede un hermano decir bienvenido a tal o cual hermano, porque está siendo partícipe de ese pecado. ¿Me estoy dando a entender? Pero sin embargo sigue asistiendo y no cambia, listo. La 4, la última, expulsen de la iglesia. Dice la Biblia, tenlo por gentil y publicano. Pero antes de tomar la disciplina, hay que enseñarles, hay que ministrarles. Amén. Estamos aquí. Uy, pastor, entonces, ¿qué va a hacer? Por esa misma razón estamos aprendiendo. ¿Por qué? Dios quiere ver una iglesia, esa es la visión que ha puesto en mi corazón, una iglesia donde el nombre del Señor Jesucristo sea llevado en lo alto, donde sea una iglesia llena de consagrados para el Señor, donde todos los que formamos parte de este rebaño seamos vidas consagradas para el Señor. Aquí en la iglesia del Señor Jesucristo no debe haber ladrones, no debe haber chismosos, no debe haber mentirosos, fornicarios, ni adúlteros, ni borrachos, ni idólatras, no debe haber. Porque ese es el objetivo de Dios, tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia de Dios. ¿Cuántos queremos formar parte de esa iglesia? ¿Estamos aquí? No estoy enojado, pero sí lo que dice la Biblia. Entonces, como atleta, esta otra metáfora que hace el apóstol Pablo, resulta imprescindible la persistencia a fin de ser coronado cuando luchamos legítimamente. Amén. La esposita es malcriada, grosera,
a cada rato le da con la mamá cuchara al marido, entonces hay que ir a conversar con la esposa. ¿Sí? Es que no solo hay machismo, hermanos. Yo conozco el caso de donde hay machismos, donde la mujer es la cabeza de hogar. Increíble. Pobre marido, así como las mujercitas cuando hay machistas, que en la iglesia no debe haber machistas. Aquí no tiene que haber machistas. A nuestro lado no está, hermanos, la esclava. A nuestro lado está la coheredera de la gracia de Dios. Esas son nuestras esposas. Aquí no debe haber esposas subyugadas. Aquí debe haber esposas que ellas son la ayuda idónea para nosotros. Amén. Solo las esposas están amén. Y los esposos, no hay esposos. Han venido divorciadas las esposas. Amén. Cuando hay visión, nuestra perspectiva de matrimonio cambia. Ya mis amistades, hermanos, que me llevan a pecar quedan a un lado. Mi perspectiva, cuando hay visión de matrimonio, mi perspectiva es mi esposa y mis hijos. Ni siquiera mis papás ni mis suegros, con el respeto que se merecen mis papás y mis suegros, no, son mi esposa y mis hijos. Ni siquiera el ministerio. Porque ese es el orden de Dios. El primer ministerio de nosotros, cuando hay visión, tenemos claros los puntos. El primer ministerio para mi vida es Dios. Y luego está mi hogar. Amén. Cambiamos las prioridades y todo es un desastre en el hogar. Y finalmente, la otra metáfora que usa el apóstol Pablo, mire, es que el Wambra Timoteo estaba recién yendo a empezar su responsabilidad como pastor. Wambra Timoteo. Y usa la otra metáfora, la del agricultor. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué dice? Debe trabajar primero. Pastores que Dios tiene en este rebaño y que Dios les va a usar. Los que tienen llamado para pastor, conversen conmigo y enseguida abrimos células para que puedan empezar otras congregaciones. Verá que dije pastores, no pastoras. Quiero aclarar, no soy machista. Lea, pastor, usted dice que no es machista, ya no quiere pastoras. La Biblia dice que Dios ha dado dones ministeriales. Y dentro de los dones ministeriales dice que Dios él mismo constituyó a unos apóstoles, está en Efesios 4:11, ¿no? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, no dice a otras, y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la función de estos ministerios? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pastor, entonces no puede predicar una mujer. Claro, si tiene el don de enseñanza, amén. O sea que pastor, una mujer puede predicar aquí. Claro, porque no confundamos, el ser pastor es un ministerio y el don de enseñanza es otra cosa. Amén. Así que de repente no se sorprendan si una mujer nos está enseñando un domingo. ¿Cómo, pastor? Usted... El ministerio pastoral no existe bíblicamente para mujeres, pero el don de enseñanza Dios da, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén, hermanos. Así que mujercitas, usted tiene ese don, listo, pase ayunando, hermanos, si es posible, pase ayunando 4 días en la semana y Dios verá cómo le usa. Estudie la Biblia, ore y va a ver cómo Dios le usa. Solo una hermana dijo amén. Ni por más que les animo a las hermanas. Tengan visión, mujeres, tengan visión. Hay que empezar a enseñar. Imagínense 40 años de conocer el Evangelio, ya va a ir al cementerio y nunca dio una enseñanza. Respecto a la agricultura,
Dice el apóstol Pablo a Timoteo, y por ende a nosotros, y por ende a los pastores, porque consejo está dando al pastor Timoteo, y por ende a mi vida también, ¿no? Dice, para poder disfrutar de los frutos, primero hay que trabajar. Y ahí sí quiero, hermanos, dejar bien desafiado a toda la iglesia, hombres y mujeres, desde todo punto de vista quiero dejar desafiados. Hoy día nomás decía yo un comentario, digo, Dios mío, de las personas que están alrededor de nuestra casa, pero hermanas andan hasta domingo trabajan. Pero es de ver cómo están, pero dale y dale, sacan la mala hierba, después ya vienen a fumigar, pasan poniendo vitaminas, abonos, trabajan, persisten. Alguien dijo una vez, la agricultura es dura. Sí, cierto es, yo veo, es dura y a veces, lamentablemente, sacan la cosecha cuando todito está llenito del producto, no recuperan ni la inversión. Cierto es eso. Pero el punto es que el apóstol Pablo está poniendo esta metáfora, es que la perseverancia es primero y después el recoger los frutos. Sí, no se puede cosechar si no se abre la tierra y se siembra la semilla. No se puede cosechar. En otras palabras, la visión que tiene un agricultor, y estoy aquí, y aquí muchos de ustedes son agricultores, la visión que tienen ustedes es que cuando siembren esa vainita, quieren cosechar mucho fruto, ¿verdad? Esa es la visión, con esperanza ustedes trabajan. Y aunque esté sol, dalen, sacan la mala hierba, rascadillan, los términos, ojalá esté usando correctamente. Hacen de rascadillar, y a veces está ahí la plaga. Veo que están fumigando, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes persisten que quieren cosechar una buena cosecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primeramente pagan el precio. No es que sembró, a ver, de Tin Marín, de Do Pingüe, siembro la vaina. Ya de daros. Están trabajando y es en todo lo que tiene que ver la agricultura. Hay que estar trabajando. Ahora, el apóstol Pablo está justamente dándonos esa idea de que no debemos desmayarnos si no vemos el fruto en los primeros tiempos. ¿Qué tiempo demora para la cosecha de la vaina? ¿Cuántos meses? 3 meses. Gracias Marquito. Ustedes están... Yo hablar de tiempo, sí, no. Entonces, miren, 3 meses, en esos 3 meses tienen que estar trabajando. Y es más, para cosechar. Yo veo a los vecinos cuando saben estar agachaditos, coge y coge. Digo, Dios mío, ya de acabar las espaldas. Aún para cosechar. Tienen que trabajar. Aplicando a nuestras vidas diarias, a nuestras familias, para llegar a tener el fruto que deseamos, hay que trabajar. ¿Cuántos levantan en la madrugada a orar? A ver, ¿cuántos levantan a estudiar la Biblia en la madrugada? ¿Verdad que no digo cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos estudian la Biblia en la madrugada? Pastor, pero si la noche me falta, pastor, dice, ¿cómo quieres ver bendición en tu vida? ¿Cómo quieres ver prosperidad en tu casa? Y eso lo dije antes, voy a poner una aplicación para todo lo que tiene que ver. Miren, los que por la gracia de Dios tenemos ya tiempo, ya estamos pasando ya cerca de las 6 décadas, gracias a Dios. Quisiera preguntar a los que ya estamos cerca de las 6 décadas, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen un fondo para su vejez? No me conteste, solamente ustedes, les hago ese desafío. Un fondo para su vejez. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? ¿O cree usted que sus hijos le van a ver cuando estén viejitos?
Raros serán los hijos que vayan a ver. Bueno, lo que sembremos vamos a cosechar. Pero no, pastor, yo estoy en los 15, en los 15 años. Qué bueno. Anda ahorrando para fondo de vejez. Exclusivamente, pero eso no le sacas para nada. Eso te va a servir. Pastor, pero ¿qué tal si muero? Pues gloria al Señor, si mueres, a quedar de herencia a tus hijos. ¿Cuál es el problema? Pastor, pero si ni me alcanza el presupuesto. ¿Se dan cuenta? Cuando no hay visión, nos conformamos. La palabra de Dios, mire lo que dice el apóstol Juan a su hijo Gallo, a su hijo espiritual, que tiene que ver con esto. Amado, dice, anhelo que seas prosperado. ¿En qué dice? En todo. No estoy predicando teología de la prosperidad, por supuesto, por si acaso. Pero muchos cristianos han caído en esta tremenda equivocación. Que el cristiano tiene que ser pobre, sí. ¿Es señal de humildad? No. En todo. Pero hay una condicionante. Una condición. Conforme prospera tu alma. Cuando tenemos visión, entonces ahí va el secreto. Dios me prospera a mí en todo, materialmente, espiritualmente, económicamente, intelectualmente, emocionalmente, en todo, pero conforme prospera tu alma. No voy a entrar a profundizar este asunto de la economía. Tengo preparado unos temas exclusivamente sobre economía. Que el Señor me dé vida y salud para poderles enseñar. Pero solamente déjenme ponerle como ejemplo. Hoy en la actualidad, vea, usted va a YouTube y hay un debate que el diezmo es del Antiguo Testamento, estamos en la época de la gracia. Los otros no, que el diezmo no es del Nuevo Testamento, como es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento, ya no hay diezmo. Y andan en una pelea. El uno con razón y el otro con razón. Bueno, el asunto es que ya hay hermanos que, ¿y ahora qué hago? Vea, les cuento un testimonio personal que a mí me ha servido para prosperar en todo. Vea, el diezmo será del Antiguo Testamento, qué sé yo, pero para mí la bendición ha venido a través del diezmo, punto. Y yo no he conjeturado nada. Vea, en la visión que Dios nos da, deberían ustedes igual tener, miren, en la visión familiar, personal, en nuestros hogares, el Señor me ha permitido hacer inversiones. Y producto de esas inversiones de Dios me ha ido prosperando. Y ahora veo a mis hijos igual que andan haciendo inversiones y el Señor les va prosperando. Igual veo a mis sobrinos. Eso es tener visión. Conforme prospera tu alma, sin dejar de estar en comunión con Dios. Amén. Ya es un asunto de dinero, ya hablaré en otra oportunidad, ya a fondo mismo. Pero lo que quiero dejar en claro es que la visión es la que nos hace prosperar. Vea, estoy seguro que cuando un cristiano es coño, no pone ni una ofrenda, no pone nada, no trae la canasta de amor, no pone 10, no pone nada, es decir, solo viene al culto y punto, nada más, nunca es generoso. Ese cristiano o esa cristiana es la más necesitada de la tierra. No prospera. ¿Por qué? Porque Dios no puede respaldar algo que Él no dice. O también la otra razón, porque hacemos negocios que Dios no manda hacer. Se endeudan a veces, hermanos. Hasta ya se endeudan, hermanos, ¿cuánto? De aquí a 50 años. Sin preguntar a Dios si es el plan de Dios, la voluntad de Dios, hacerse ese tipo de compromiso. Pero cuando hay visión, nos encaminamos en los principios de Dios, oramos a Dios y Dios nos dirige qué inversión hay que hacer, qué préstamo hay que hacer. Todo nos dirige Dios. Y déjeme decirle que estamos en paz. Pero si esta mañana tú tomaste tus decisiones, tranquilo, no te sientas mal.
Es Dios que nos está dando estas instrucciones para ser hombres con visión de Dios, mujeres con visión de Dios. Es decir, Dios primeramente en nuestras vidas. Dios, Dios. Mi respirar, Dios. Mi levantar, Dios. Mi caminar, Dios. Mi negocio, Dios. Mi trabajo, Dios. Donde me acuesto a dormir, Dios ocupando el primer lugar. El resto solamente son añadiduras que Dios nos da. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Entonces hay que cambiar, hermanos. Y en esto también como consejo, nomás reciban, hermanos o hermanas, hay negocios que usted tiene y ya no les da. Y están ahí, dale, y van a pérdida. Pidan a Dios visión, cambien de negocio, pues. ¿Cuál es el problema? Y hay veces por estar en el negocio y no piden la dirección de Dios, se van a quiebra, hermanos, ya andan endeudadísimos. Es que, ¿qué dirá la gente? A mí no me interesa la opinión de la gente, a mí me interesa lo que me diga Dios. Amén. ¿Te has hecho hermanito? No me importa, yo tengo una visión, yo quiero que Dios dirija mi vida, dirija mi hogar, dirija todo lo que voy a dejar como herencia, porque el punto es que la visión, por ejemplo, la visión que Dios ha puesto en mi corazón como iglesia, es que sea una iglesia consagrada al Señor, como esposo, como padre, perdón, es que mis generaciones va caminando en el temor de Dios. Esa es mi visión. Que mis generaciones, si todavía estamos en esta tierra, y si ya nos vamos en el arrebatamiento, gloria al Señor, ya estamos disfrutando. Esa es la visión que Dios ha puesto en mi corazón y he transmitido junto con mi esposa a mis hijos, a mi nuera. Y si Dios me sigue dando vida, ya vienen mis nietos igual. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, seguir las generaciones que disfruten del Señor. Hay que trabajar. Amén. ¿Cuántos tienen esa visión? ¿No tenían esa visión? Pues abran sus entendimientos y tengan esa visión. Es que mi guagua todavía recién tiene 5 años, pero algún rato va a llegar a casar, pues. Y hay que enseñarles, pues. Recuerdo, mi esposa se acuerda de mi suegra. Hasta el día de ayer nomás se acordaba, dice, mi mamá me enseñó estos principios, a orar, a respetar al marido. ¿Cómo no va a sentirse orgullosa, sana, mi suegra, pues, el haber enseñado eso a mi esposa? Y ella, mi esposa, ayer nomás conversábamos de esto. Y yo tengo que enseñar eso igual a mis nietas y nietos. Generación en generación. Amén. Cuando hay visión. Cuando no hay visión. ¿Qué día es ahora? Domingos. Lloviendo está. No voy al culto, vaya nomás usted. Cuando hay visión, mi hija, prepárese, nos vamos. Pero a las 9, a las 10 empieza el culto. A las 9 estamos orando. Amén, visionarios. Eso es visión de parte de Dios. No, que saque el campeón que hay en ti. No. Estos no son visiones. Esos son chinchulines. Visión es ver lo que el Señor me permite ver. ¿Qué quiero yo ver en mi vida? Y para eso hay que trabajar. Si yo era grosero con mi esposa, si soy grosero, tengo que cambiar. Tengo que tratarle con amabilidad. Y a tal punto, hermanos, que me he olvidado hoy día, les comento como testimonio para que no pase con ustedes. Yo me hice la idea hoy día, que hoy es sábado. Iba a preguntar a Sammy si tarde no tenía compromiso, o sea, sábado, verán, sábado. Si no tenía compromisos de ir a dar clases, qué sé yo, en la tarde. Y la idea era sacar y salir con familia a dar una comidita afuera. Digo, antes que sea el Día de las Madres, digo, porque la semana próxima estará full. Entonces mi idea era esa, ir ahora, pensando que era sábado. Digo, tarde, mijo, entonces para ir, y no ir al negocio. Adiós, domingo, estamos ahora.
Entonces digo, mi esposa ya no es culpa. Se perdió por mi olvidadizo. Me estoy dando a entender. Tenemos que ser hombres y mujeres de visiones, hermanos. ¿Estamos aquí? No, pero mi hija no pensará que no hay otro día. Mañana que hemos de ir, hermanos. Mañana hemos de ir, amada familia. Claro, lunes y martes. Sí, porque los fines de semana son a full. Amén. Esa es tener visión, vean. Gloria al Señor. Estamos aquí. Esa es visión. Entonces tenemos el por qué estoy hermanos, enseñando, para que quede claro la visión y misión con que como iglesia vamos a trabajar. Vamos a hacer ahora sí una iglesia cristocéntrica, parados en la sana doctrina. ¿Cómo, pastor? ¿No estábamos cristocéntricos? Sí, pero ahora con más profundidad de compromiso con Dios. Todos, desde el más pequeñito hasta el más ancianito. El asunto es que la gente le encuentra a usted y dice, ¿y dónde se congrega? Yo me congrego en la iglesia cristiana La Senda Antigua, en Pelileo Grande, y diga, yo quiero ir allá. Porque en usted, sus amigos, sus compañeros, sus compañeras, en usted tiene hambre de lo que usted es. Hay algo en usted que hace diferencia y quiere conocer lo que usted tiene. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y va a ver cómo la iglesia crece. Y para terminar, Josué capítulo 1, versículo 6 y versículo 9. 1, versículos 6 y 9. Es para que recordemos, hermanos, la visión, para que sea realidad. Dios también lo dijo a Josué. Dios le dio la visión a Josué. Dijo, tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Luego que da la promesa, le dice, versículo 6, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Para hacer realidad la visión, que Dios le dio a Josué, perdón, de llevar al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel. Al mismo tiempo Dios, mira esa bendición, esa visión que Dios le dio a Josué. Pero dijo, mira que te mando. Dice, pero sí te digo, Josué, esfuérzate y sé valiente. Acuérdense del soldado, acuérdense del atleta, acuérdense del agricultor. Tenemos que trabajar, persistir. Para hacer realidad la visión, hay que persistir. Qué difícil, como decía para terminar, qué difícil para mí, muy difícil fue, y no digo que ya estoy 100%, para mí fue muy difícil el que me contradigan, dejar que alguien me contradiga. Era muy difícil. Y hay hermanos y siervos que están aquí. En cuanto al ministerio tiene que ver. Lo que yo dije, eso se hace y punto. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque no había visión. Sí. Pero cuando hay visión, ya viene lo que dice la palabra. En la reunión de muchos consejeros hay sabiduría. Gracias a Dios que aquí tenemos el cuerpo de liderazgo. Y esa es la visión que tenemos. Una iglesia cristocéntrica, consagrada, y al mismo tiempo que Dios va a levantar diáconos y ancianos conforme a los principios de Dios. Amén. A eso es lo que vamos. ¿Y cuándo va a ser eso, pastor? Hay que trabajar. Estamos trabajando en eso. Así que la iglesia está invitada. Ancianos y diáconos. Ese es el gobierno en la iglesia local. Y esa es la meta que Dios
pone en el corazón trabajar. Amén. Vea, esa es la visión. Ya dejará de estar pensando en esos chinchulines de visiones. Mañana tengo que ir al negocio, el martes también de madrugada. Esos son chinchulines. Tenga visión, hermanos, de lo que es el Señor primero, y Dios da la bendición, hermanos. Pongámonos de pie. Vaya con este desafío en su corazón, hermanos. Acuérdese del soldado, acuérdese del atleta y acuérdese del agricultor. Para cosechar el fruto hay que trabajar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por darnos, Señor, de su gracia, de su conocimiento, de su palabra, y despertar en nuestros corazones ese anhelo, Señor, de cumplir el propósito, de cumplir, Señor, esa visión que usted tiene como iglesia para cada uno de nosotros. El que seamos luz en medio de las tinieblas, el que seamos sal de la tierra. Pero que ese es el anhelo que tiene usted en cada uno de nosotros. Que su Santo Espíritu nos incomode, nos inquiete a poner por obra, Señor, y ser eso que usted anhela en cada uno de nosotros. Sabiendo que las cosas celestiales es lo que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y las cosas terrenales son secundarias, y es más, viene por añadidura. Muchísimas gracias, Padre bueno, por darnos de su palabra en el nombre de Jesús. Amén.